Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Con gozo y beneplácito en el Señor Jesucristo te saludamos ahí en la comodidad de tu casa. Nosotros somos tus hermanos del ministerio Voz de Restauración y estamos aquí por la gracia de Dios para sembrar una palabra divina en tu corazón. Dios está muy dispuesto a bendecirte y nos mandó a hacer bendición para ti. Así que depende de ti que puedas recibir lo que Dios tiene para ti en este día. Te invito a que tú escuches con el oído del Espíritu la palabra de Dios para que te aproveche. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 17, y comenzamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1000 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1000 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás mi padre y mi sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Ustedes se ríen, ¿no? Bueno, ustedes conocen el contexto de lo que estamos estudiando.
las cosas más extrañas de toda la Biblia acontecieron en aquel periodo llamado el periodo o el tiempo, la era de los jueces. 300 años de apostasía, de sincretismo, de rarezas en Israel. Este es el cuarto mensaje que predicamos acerca del libro de los jueces. Esta vez el estudio es acerca de la nueva generación. Hemos dicho que hay un puente entre el libro de Josué, el libro de los jueces y el libro de Josué. Hay una vinculación, indiscutiblemente un propósito de unir estos dos libros. Es como cuando uno termina un capítulo y uno hace referencia a lo anterior para enlazar los dos capítulos. Así es el libro de Jueces, es como una continuación del libro de Josué. Y se ve muy claro que esa es la intención de que escribió. Y habla del tiempo de la conquista. Y el capítulo 2 dice que después de la muerte de Josué y de la muerte de los ancianos que vieron las obras de Dios, vieron los portentos y las maravillas de Dios, se levantó en Israel otra generación que no conoció a Jehová ni las obras del Señor. Entonces, inmediatamente en el capítulo 2 procede a hablar instantáneamente de que Dios en su voluntad no permitió que todos los cananeos fuesen destruidos, sino que dice la palabra que Dios los dejó una parte de los enemigos para probar a la nueva generación. Si estudiamos el libro de los jueces, se van a dar cuenta que la historia es la misma repetida. Los hijos de Israel hacen lo malo delante de los ojos del Señor, y el Señor, como castigo para afligirlos, lo entrega en mano de uno de esos pueblos vecinos: los moabitas, amonitas, madianitas, amalecitas, filisteos, sirios, etcétera, etcétera. Cuando clamaban a Dios, Dios tenía misericordia de ellos y los libraba, siempre manifestando su misericordia. Pero es muy notable, y Dios lo dice, que Él dejó allí a los enemigos, los mismos enemigos con los cuales pelearon sus padres, los mismos, solamente que Dios los dejó para probar a la nueva generación. En lo que Dios nos está diciendo a nosotros, el propósito de Dios era manifestarse, darse a conocer a la nueva generación. Hemos dicho, aplicando la palabra, que nosotros podemos dar a conocer a nuestros hijos, a los hijos naturales, las enseñanzas de Dios, las doctrinas de Dios. Inclusive podemos compartir con ellos las experiencias sobrenaturales que hemos tenido con el Señor. Podemos compartir los testimonios de nuestras vidas, de cómo Dios ha tratado con nosotros, de cómo hemos visto a Dios en nuestro caminar con Él. Eso lo podemos hacer, y eso debemos hacerlo, y es un deber hacerlo, y eso es un mandamiento que lo hagamos, y eso hace bien a nuestros hijos, tanto a los hijos naturales como a la nueva generación que se está formando. Nadie puede eludir esa responsabilidad. Nadie se puede justificar diciendo, bueno, como Dios va a tratar con ellos, así que lo haga Dios. Porque tristemente ese ha sido el error de aquellos que han tomado la doctrina de la elección como un dogma. Han dicho, bueno, como Dios es el que elige y Dios es soberano y Dios hace lo que quiere, así que ¿qué hago yo haciendo nada? Y hasta ni quieren predicar. Pero el apóstol Pablo dice, ¿cómo conocerán la palabra de Dios si alguien no se la predica? ¿Cómo se salvarán si no tienen quien les anuncie el evangelio?
Dios ha determinado que la iglesia sea la emisaria, el heraldo, la voz de Dios en la tierra. La iglesia está incluida en el plan de Dios. La iglesia es el instrumento de Dios para darse a conocer en las naciones. Así que está contemplado en el propósito eterno de su voluntad que la iglesia vaya a los perdidos y a través de la predicación, por la voz evangelística de la iglesia, el mundo conocerá la salvación que es en Cristo Jesús. El mismo deber tenemos nosotros con nuestros hijos. Tenemos que enseñarles la palabra primeramente con nuestro ejemplo y luego, como se dice, por precepto y por ejemplo, hablándoles las cosas que Dios nos ha enseñado a nosotros, para que conozcan al Dios verdadero. Pero hay algo que no se ha estudiado mucho en la iglesia y es lo que Dios nos está enseñando a nosotros y está tomando el ejemplo del libro de los jueces, y es que hemos ignorado la importancia que tiene que nuestros hijos tengan una experiencia con Dios. Es algo que nosotros no se lo podemos dar, ni como padres en lo natural, ni como padres espirituales, ni como iglesia, como cuerpo. No podemos a nadie darle una experiencia con Dios. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la parábola de las 10 vírgenes? Dice que las 10 tenían aceite, solamente que las prudentes tomaron más aceite que las incautas, las imprudentes, las no sabias. Cuando se oyó el clamor a medianoche que venía el esposo, las prudentes hicieron provisión. A las otras se le acabó el aceite. Entonces vinieron a las prudentes a pedir aceite, y estas dijeron: no podemos darles nuestro aceite. Ustedes debieron de hacer provisión. Hermanos, hay cosas que no se transmiten, hay cosas que no se comparten. Hay cosas que usted la puede impartir. Usted puede impartir la unción, usted puede ponerle la mano a una persona con la autoridad de Dios y darle sanidad, darle virtud de Dios para sanidad, para liberación. Pero hay cosas, por ejemplo, no se puede transmitir el fruto del Espíritu. Usted puede transmitir los dones del Espíritu, pero no el fruto del Espíritu. Yo no le puedo con una imposición de mano a usted transmitirle madurez, por ejemplo, ni temor de Dios, ni amor, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni mansedumbre, ni tolerancia. El carácter no se transmite. El carácter se logra en un proceso de madurez con Dios. Entonces, esa es la enseñanza. Hay cosas que no se transmiten, hay cosas que son individuales, que tiene que ver con la experiencia tuya con Dios. Y eso nadie lo puede compartir. Y eso explica el por qué pasó esto en el libro de los jueces, que después que murió Josué y los ancianos de aquella generación que vieron las hazañas de Dios, los portentos de Dios, se levantó una nueva generación. Nosotros hemos enfatizado cuando hablamos el testimonio, por ejemplo, de Sansón. Sansón tenía padres que eran consecuentes. La Biblia revela que cuando el ángel de Jehová descendió, los dos se interesaron, especialmente el padre, de que volviera de nuevo el ángel de Jehová a repetir. Él quería saber, se interesó como padre, aunque ya el ángel le había dado la instrucción a la madre. Yo quiero que me lo diga a mí. Quiere decir que el padre de Sansón era responsable. La manera que reaccionaron cuando Sansón eligió una mujer que no era israelita muestra que le habían enseñado lo correcto, que no debía de casarse con una extranjera. Esos padres cumplieron con su deber. Se ve que eran padres responsables, consecuentes. Sin embargo, Sansón salió todo lo contrario a esos padres. Eso refuta el argumento de que buenos padres, buenos hijos. No necesariamente es así. En la Biblia, por ejemplo, y ustedes van a ver un ejemplo más adelante aquí, que se van a maravillar del hijo de un santo que menciono más adelante, o una descendencia de un santo. Samuel, tristemente. ¿Saben ustedes por qué
los ancianos de Israel pidieron rey, dijeron, queremos un rey como las demás naciones, porque tus hijos, le dijeron a Samuel, no andan de acuerdo a tus caminos. Samuel, el gran santo de Dios, era un santo. Y él había aprendido lo que él surgió de en medio de una casa rechazada, la casa de Elí. Él vio la experiencia de Elí. Él vio lo que hicieron los hijos de Elí. Ahora, la única diferencia era que Elí no trastornó los caminos incorrectos de sus hijos, no se paró en el medio. Y eso es lo que Dios demandó de él. Tú tenías que pararte en el medio y detenerlo. Samuel seguro lo hizo, pero sus hijos no salieron como él. Vemos el ejemplo de David. David era un hombre consecuente con Dios, tuvo muchos hijos. El que un poquito se parecía fue Salomón, después se corrompió. Los demás no parece que salieron de él. Absalón, Adonías, eran terribles. Así que eso no significa, eso no es automático. Sí es cierto que hubo buenos padres que tuvieron la gracia de Dios de que sus hijos siguieron sus caminos. Pero no siempre fue así. De hecho, la Biblia enseña, hay más ejemplos para mostrar lo primero que dije, que de buenos padres salieron malos hijos que lo que viceversa. Tristemente es así. No sabemos por qué. Bueno, lo sabemos por lo que estoy explicando. Esto no es automático. Esto no es una fábrica de galletas que todas son iguales. En lo natural, tus hijos tienen tu heredad. En lo espiritual, hay muchos factores que contribuyen. Hay otros que no tenemos control sobre ellos. Ahora, no salga usted de aquí diciendo, pues entonces si la cosa es así, ¿qué hago yo con enseñar? ¿Qué hago yo con dar testimonio? ¿Qué hago yo? Porque al final de cuentas, ellos harán lo que quieran y Dios también lo que quiera. Cuidado, cuidado, cuidado. Usted es responsable delante de Dios. Dios dio un mandamiento. Estas cosas las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y en la Pascua dijo Dios, cuando tus hijos te pregunten acerca de que por qué tú comes el cordero así, tú le dirás, porque nosotros éramos esclavos en Egipto y Jehová, el Dios de Israel, nos sacó con brazo poderoso. Dios insiste en los salmos, habla mucho de que la posteridad, nuestros hijos deben saber las obras de Jehová, hay que repetirlas. Lo que estamos enseñando es que el resultado es como el que siembra. El que siembra, pues, siembra con esperanza y siembra la semilla. Hace su trabajo, ara la tierra, hace los surcos, deposita la semilla. Pero después que la deposita ya no puede hacer nada. Tiene que esperar que caiga la lluvia y eso no lo determina usted. Usted no tiene control sobre la lluvia. Ahí usted tiene que depender de Dios. Es lo que dice el libro de Santiago, que con esperanza siembra el que siembra, pero tiene con paciencia que esperar la lluvia temprana y tardía. Haga usted lo mismo con sus hijos. Y estoy hablando de los hijos no solamente de los naturales, sino los hijos espirituales. De la misma manera que temblamos ante la responsabilidad de darle a Dios una nueva generación en nuestros hijos naturales, de la misma manera tenemos preocupaciones legítimas acerca de la nueva generación. ¿Cómo serán los que vendrán después de nosotros? ¿Temerán al Señor de la misma manera? ¿Seguirán los caminos de Dios como nosotros los hemos seguido? ¿O serán profanos como Esaú? ¿Menospreciarán la primogenitura? ¿Menospreciarán los dones de Dios, su herencia, su heredad? ¿O serán como Jacob, que peleó la herencia desde el vientre? ¿Cómo serán? No tenemos control sobre la lluvia. No determinamos si habrá o no cosecha. Pero es nuestra responsabilidad no solamente sembrar con esperanza, sino sembrar con responsabilidad, con deber, haciéndolo bien, como si dependiera de nosotros, aunque sabemos que no depende de nosotros. Tenemos que sembrar bien.
Pero después, de la misma manera que el sembrador siembra y tiene que con esperanza y con paciencia esperar el resultado, así sucede con nosotros. Hay algo que no podemos dar a nuestros hijos y es una experiencia con Dios. Sembramos la palabra, sembramos el testimonio, sembramos el ejemplo, pero no podemos sembrar la experiencia con Dios. Ahí tenemos que depender de Dios. Y Dios lo hace a propósito. Él quiere que dependamos de Él. Amén. Para que gimamos, clamemos de noche y de día por nuestros hijos. Amén. Pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ellos. Y Dios lo hace para probarnos a nosotros y también probarlos a ellos. Ellos tienen que conocer al Dios verdadero. Amén. Dios no solamente habló una vez, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Y Dios no se calla, Él sigue hablando, Él sigue hablando, Él sigue tratando. Dios sabe que es imposible que nuestros hijos aprendan de nuestra experiencia. Él sabe que es necesario que ellos les conozcan o le conozcan personalmente. Es necesario. Por eso Dios en el libro de los Jueces permitió que continuasen viviendo los enemigos. Sometió a cautividad a esa nueva generación. Voy a decir generaciones. Es bueno que yo diga que el libro de los Jueces, el libro de los Jueces constituye 300 años de historia. No solamente era una generación, eran varias generaciones, pero era lo mismo, era una generación y luego la otra generación y la otra generación. Eso es lo mismo. Simplemente que como la primera fue como la segunda y la segunda como la tercera y la tercera como la cuarta, depende cuántas generaciones pasaron esos 300 años. Así que las enseñanzas son las mismas. De hecho, el libro de Jueces no está en un orden cronológico. Hay incidentes ya al terminar que son narrados que acontecieron en la primera parte del periodo de los jueces. No están en orden los incidentes narrados, pero la enseñanza es la misma. Las cosas más raras y extrañas acontecieron. Por ejemplo, voy a decir algo que espero que no a ustedes lo reciban en el espíritu correcto. Hay una tremenda controversia en la iglesia acerca del ministerio de la mujer. Y no es el momento para expresar lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Pero si lo quieren saber, en Cristo Jesús no hay ni mujer ni hombre, ni hay niños ni hay adultos. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Y si Dios le dio a las mujeres dones y ministerios es para que los usen. Solamente que Dios estableció un orden. Puso al varón como cabeza en el hogar. Y ese mismo orden Dios lo establece en la iglesia. Por eso Pablo dice: no permito a la mujer que tenga autoridad sobre el varón. Siempre que la mujer ocupe su lugar, no hay problema con Dios. Puede hacer todas las cosas. Tristemente, hablamos de lo que la mujer no puede hacer cuando hay cientos de cosas y miles que la mujer puede hacer. Porque somos así, somos negativos. Pero indiscutiblemente en la revelación, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, solamente se conoce una sola mujer que tuvo el liderazgo y fue Débora. Y fue en el tiempo de los jueces. Todas las excepciones pasaron en aquellas generaciones. La única vez que una mujer ocupó liderazgo a ese nivel en la iglesia, en el pueblo de Dios, fue en el libro de los Jueces. Claro, una mujer que estaba muy clara. Él le dijo a Barak: Dios te eligió a ti. Si yo voy a la guerra y yo gano, entonces va a haber algo que no va a estar bien, que la honra se la van a dar a una mujer cuando Dios te mandó a ti. Decía, conocí el orden, simplemente que Dios lo permitió para revelar algo que queda ahí en la escritura para nosotros. ¿Quién no aprende de la historia de Jefté, por ejemplo? De la historia de Jefté, el hombre que hace aquel juramento precipitado de que el primero que me salga a recibir se lo voy a dedicar a Jehová, y después se mete en un problema. Una tremenda enseñanza. ¿Quién no aprende de Ibzan? Uno de los jueces que casi nadie menciona. La Biblia menciona 2 versículos de él y no dice nada bueno. Dice que tenía 30 hijos y 30 hijas y a los 60 los casó con extranjeros.
Se ve que está, y era juez de Israel. Cuando era prohibido casar uno solamente con extranjeros. ¿Cuánto más a 60? Se ve que estaba rebelde y bien rebelde. Sí. Léanse el libro de los jueces. Yo no puedo leerlo todo. Yo voy a hablar aquí de un incidente que también sigue revelando cómo fue aquella generación. Vengan conmigo. Ahora entramos a la palabra después del repaso. Capítulo 17, versículo 1 ahí. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Es muy importante de dónde procede, de Efraín, porque después van a ver algo muy importante. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Micaía? La palabra Micaía significa, es como Miguel, significa ¿quién es como Dios? ¿O quién es como Jehová? ¿O quién es semejante a él? O sea, Dios. Es un nombre con un tremendo significado. El nombre, y lo que quiere decir es que no hay nadie como Dios. Que Dios es inigualable. Eso es lo que usted canta en las canciones. No hay nadie como tú. Pues eso es lo que dice ahí. Eso es lo que significa Micaía. No hay nadie como Dios. No hay nadie que se asemeje a Dios. Dios es único en su género. Solo Él es Dios. Ese nombre significa solo Él es Dios. Los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Ese nombre que le pusieron los padres a este muchacho, a esta vida, expresaba que los padres eran creyentes en Dios. Y posiblemente hubo alguna circunstancia en su nacimiento que hizo que los padres eligieran ese nombre para él. Porque los antiguos no ponían nombre como nosotros, que vamos a un libro de nombres o le ponemos el nombre de cualquier nombre. No, los antiguos generalmente ponían el nombre basado en las circunstancias que vivían y proféticamente lo que anunciaban. Amén. Le voy a poner Judá, porque Jehová me hizo alabar, por ejemplo. Le voy a poner Samuel porque Jehová me ha oído. Le voy a poner Daniel porque Jehová es mi juez. Siempre era porque había un propósito, siempre una circunstancia. Así que si a este muchacho le pusieron Micaía, es porque los padres conocían al Dios verdadero. ¿Quién es como Dios? Dios es inigualable. Diga conmigo, inigualable. Micaía significa que Dios es inigualable. Y si Dios es inigualable, significa que la que puso ese nombre o el que puso ese nombre creía que solamente había un Dios y que era el único digno de alabanza, porque era inigualable. ¿Quién es semejante a él? No hay nadie. Sin embargo, lo que sigue narrando después contradice ese nombre. Y ahí está la primera enseñanza para nosotros ahí. La confusión a veces que transmitimos. Hay cosas nuestras que evidencian que creemos en Dios. Hay cosas que hacemos a través de las cuales queremos manifestar nuestra fe en Dios. Pero después nuestras vidas contradicen lo que hicimos. Es algo paradójico. A veces hasta irónico. Cómo actuamos de cierta manera y luego contradecimos lo mismo que hemos hecho. Si fuese alguien contemporáneo que le pusieron Micaía, yo te dijera, los padres ni saben lo que significa ese nombre. Porque hoy sucede lo mismo. Pregúntale a cualquiera, ¿qué significa tu nombre? No sé. Pregúntale al padre que lo puso. ¿Por qué le puso Miguel? Bueno, porque tenía un tío que amaba mucho y le puse Miguel. No saben ni por qué le puso Miguel. Pero los antiguos no eran así, que ponían un nombre así, como decimos, a lo loco. No. Lean la Biblia. Cada vez que le ponía un nombre y le puso tal nombre basado en eso, basado en tal cosa. Benjamín, hijo de la diestra, la circunstancia que nació cuando murió su madre,
que le puso Benoni, significa hijo de mi aflicción. Dice, no será hijo de mi aflicción, sino hijo de mi derecha. Y el padre usó su autoridad profética para decir, no me someta Benjamín a una maldición. Él es un hijo de mi diestra. Es cierto que en su nacimiento hubo muerte, pero así fue, un hijo de la diestra. Siempre estuvo al lado de Judá y perteneció al reino de Israel, al reino de Judá. Y reinó con Judá, por consiguiente con David y con Jesús. Benjamín se mezcló con Judá, bendición. Así sucede en la Biblia. Cada vez que los antiguos ponían nombre, era por algo. Conocían el porqué. Amén. Así que los padres de Micaía le pusieron Micaía porque creían que Dios era inigualable, que no había nadie semejante al Dios de Israel. Y es bueno que digamos eso por lo que sigue. El cual dijo a su madre: los 1000 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Sucede, atención aquí comenzamos a revelar, que a la madre de Micaía se le perdió una cantidad muy grande. En aquellos tiempos, los 1000 ciclos de eso era mucho dinero. ¿Saben ustedes cómo ustedes saben que era mucho dinero? Porque a este levita en un año, miren, versículo 10. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año. Miren ustedes, a un sacerdote, padre, ministro, 10 ciclos por año. Imagínense ustedes, si el salario de sacerdote eran 10 ciclos, ¿saben la cantidad que eran? 1000 ciclos en aquellos días. 1100 ciclos, eso era mucho dinero. Y aquel que llevaba el nombre de Dios, que cada vez que lo llamaba decía: Dios inigualable. Ese pertenecía a la nueva generación. Diga, era un ladrón. Ladrón. Y este Micaía tiene el típico carácter de un religioso. En él es una fotografía que describe el cristianismo de muchos hoy, que llevan el nombre de Dios, pero roban. Pero cuando oyó que la madre dijo: maldito el que me robó el dinero, así le haga Jehová y así le añada, que en su casa nunca haya prosperidad, que sus hijos sean mendigos, que nunca haya prosperidad, que haya lepra entre sus hijos. Y dijo: ay, madre mía. Así era que maldecían. Diga conmigo: Micaía creía en la bendición y le tenía miedo a la maldición, como todo israelita que conocía la ley. Miren, mis hermanos, yo creo que no hay que aplicar. No hay que aplicar. Está aplicado a ella. Hoy hay tantos así que son la mayoría para mí. Llevan el nombre de Dios, pero escondidamente son ladrones. No son íntegros, pero le tienen miedo a Dios. Ay, una maldición. Yo no quiero que Jehová me maldiga. Así que se arrepintió el hombre.
Se arrepintió. Diga, miedo a la maldición. Confesó su pecado, pero no por arrepentimiento. No quería que le cayera encima la maldición. Yo veo ahí un miedo a Dios. No temor reverente, sino miedo a Dios. Y la mamá, que fue la que le enseñó acerca de Dios, parece que era igual a él. De tal palo, tal astilla. Y miren la revelación de la madre. Entonces la madre dijo, última parte del 2, bendito sea de Jehová, hijo mío. Y cambió la maldición por bendición. Porque apareció el dinero. Por 2 razones bendijo al hijo. Uno, porque era su hijo. Si hubiera sido el vecino, dice, que te caiga la maldición por robarme el dinero. Pero como era el hijo, hijo, si yo hubiera sabido que fuiste tú, no hubiera lanzado esa maldición. Por 2 cosas bendijo al hijo. Uno, porque era el hijo. Él pensaba que era el vecino. Y 2, porque apareció el dinero. Revelación del carácter. Así que Micaía llevaba el nombre de Dios. Corría a la maldición. Pero no porque amaba la bendición. Corre a la maldición y quiere asegurar la bendición con un método ilícito. Yo veo aquí en la fotografía, yo diría de la mayoría de los cristianos, como hay como son como esos animales anfibios que viven en el mar o en el agua y viven afuera, y en los 2 lugares se sienten bien. Cuando les conviene, Dios. Cuando no les conviene, Miren la mamá bendijo porque descubrió que fue el hijo que se los robó. No quería que le cayese la maldición al hijo, pero también porque apareció el dinero. Miren lo que dijo. Y él devolvió los 1000 siclos de plata a su madre. Devolvió. Miren ustedes, primeramente confesó y devolvió. Eso es lo que los predicadores predicamos, que el arrepentimiento tiene que traer consigo una devolución, como hizo Zaqueo, que cuando el Señor lo salvó dijo, Señor, si yo le he robado a alguien, le pagaré 4 veces más. Restituir se llama eso. Él lo hizo, restituyó. Pero ni su confesión fue sincera, porque fue por temor a la maldición, ni la devolución tampoco. Hay personas que aparentemente actúan bien, pero su corazón está podrido. Sus motivaciones son falsas y delante de Dios no tienen ninguna validez. Sigan conmigo. Versículo 2. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad, oigan que es lo que inventó ahora, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. En otras palabras, hijo, ese dinero, si tú hubieras sabido que yo lo tenía destinado para dárselo a Jehová, mentiroso. Pero mira de qué manera, para hacer una imagen de talla y una fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. ¿Será verdad eso?
Esto es terrible. ¿Cómo alguien se atreve a decir que tiene un dinero dedicado a Dios para hacer una imagen? Para hacer una imagen de talla y otra de fundición. La pregunta mía, ¿qué conocimiento del Dios inigualable tenía esa vieja o esa mujer que le puso a su hijo Micaía? ¿Qué conocimiento de Dios? He dedicado parte de ese dinero para Jehová a favor de mi hijo, el ladrón. Y yo me imagino que era un cuento también, hijo mío. Lo que pasó es que dijo, bueno, ya que apareció el dinero, lo voy a dedicar una parte a Jehová, como hizo Ananí y Zafir. Pero, ¿de qué manera se lo dedica? Una imagen de talla era una imagen de madera que lo cubrían con plata. Cuando era de fundición era plata solamente. Pero eran ídolos. Si hay el Dios inigualable es enemigo de los ídolos. No te harás imagen de ninguna semejanza. Dios es tan específico que yo no sé cómo puede haber idolatría hoy en personas que dicen que adoran al Dios de Israel. ¿Saben ustedes una cosa? Después que Judá salió del cautiverio babilónico, después de los 70 años, nunca más como nación Israel adoró un ídolo. El cautiverio inmunizó a Judá contra la idolatría. Por lo menos la idolatría abierta como hacer un ídolo. Porque idolatría es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Pero estoy hablando así, abiertamente. Y hoy la mayoría de los cristianos adora imágenes. Tristemente así. Cuando Dios fue muy específico. No te harás imagen de ninguna semejanza de cosas que te arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Más específico de ahí, ay Señor. Y todavía algunos dicen, no, yo no la adoro, yo la venero, yo no la hago, pero yo, ay santo. Dios es tan específico. Si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría. Como pecado de idolatría es la rebelión. Es una abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque el Dios invisible no se puede representar con ninguna figura, ni de plata, ni de oro, ni de nadie. Dios es invisible. El Dios de Israel es invisible, no se ve. No se ve porque es espíritu. No se puede representar. Y mucho menos adorar a otros porque tenga relación con él. Cuando ni los ángeles aceptaron adoración. Juan se postró sobre el ángel revelador y le dijo, oh, no lo hagas, levántate, yo soy un hombre como tú, adora a Dios. Pedro, cuando Cornelio se quebró los pies, dijo, oh, no me adore a mí, yo soy un hombre, adora a Dios. La Biblia está llena de ejemplos. 9 veces dice la Biblia que Dios es celoso. 9 veces. Y las 9 veces tiene que ver con la idolatría. Lo que más provoca el celo de Dios es la idolatría. Alguien que cree que Dios es inigualable actúa de esta manera. Esa es la contradicción de la nueva generación. Eso me dice a mí que tenían información acerca de Dios, pero no conocían a Dios. Yo te lo puedo ilustrar hoy con nuestros hijos. A veces nuestros hijos son indiferentes a todo lo espiritual. Nunca lo vemos orando. Cuando le decimos, hijo, ora, se enojan. Hijo, ven a la iglesia, ay papi, ya. O mami, ya. Ahora, tienen un examen difícil. Ay, mami, ora por mí.
Mami, ¿puedes orar por mí? O caen en un problema en la cárcel. Mami, ora por mí, mami, ora por mí. Ahora sí van a orar por ti. Sí, sí. Esa es la nueva generación. ¿Ya? ¿Se acuerdan de Santa Clara cuando llueve? Cimientos son mentiritas blanquitas. Hermano, es que si yo no digo, si yo hubiera dicho la verdad, yo pierdo el cheque. Ay, hermano, no se puede ser fanático. Si yo digo la verdad, imagínense, me quitan todo. Y así jugamos con Dios. Cuando nos conviene, Dios. Cuando nos conviene, otra cosa. Así, igualito, jugamos con lo espiritual. Pero el que teme a Dios, el que ama a Dios, el que lo conoce de verdad, nunca hace nada que sea indigno de Dios. Amén. Nunca. Cuando aquella mujer tentó a José, José dijo, ¿cómo voy yo a hacer esto? Nadie lo estaba mirando, estaba en un aposento, en una habitación. No había testigos, pero los ojos de Jehová están hacia los justos. Él sabía que Dios lo estaba mirando. La integridad comienza en el corazón. Cuando usted ama a Dios y usted sabe lo que Dios demanda de usted, usted nunca va a hacer que prime su interés con relación al interés de Dios. Siempre va a prevalecer en usted lo que es de Dios. Nunca usted va a hacer nada que ofenda a Dios. Y mucho menos por conveniencia. Eso es conocer a Dios. Versículo 4. Más él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Ay, Señor Jehová, qué madre tenía este Micaía, que le enseña idolatría. Se quedó con 1000 siclos de plata en el bolsillo y por gratitud dio 200. ¿Eso qué hacen? Como apareció el dinero, le voy a dar 200. Como aparecieron los 1200 ciclos, 1100, voy a dar 200 y me quedo con 900. De gratitud a Dios porque apareció. Pero se lo doy a mi hijo para que mi hijo haga unas cuantas imágenes en su casa. Y se lo estaba dando a Jehová. No era Baal que se lo estaba dando el dinero, era Jehová. Miren, hermanos, ay, yo veo en esta narración el carácter de muchos hoy. Como en el nombre del Señor se hacen tantas cosas. Que no, que claro, usted se alarma porque es idolatría. Te dice, wow, una imagen en ese tiempo. Pero hay cosas ahora que se hacen en el nombre del Señor. Que si yo menciono unas cuantas, no me atrevo a decirlas, hermanos. No me atrevo. Y yo no voy a edificar a nadie. Pero cuántas cosas se hacen en nombre de Dios. La nueva generación, la de ahora. Yo a veces digo, pero yo no sé si el Dios que yo estoy adorando ahora es otro Dios. Porque lo que yo aprendí en la palabra y lo que me enseñaron los padres que me enseñaron la fe. Y estoy hablando de los hombres de Dios en los 20 siglos de la historia de la iglesia. Lo que me enseñó Lutero, lo que me enseñó John Wesley, lo que me enseñó Spurgeon. Esos hombres de Dios que fue la santa genealogía de Dios. Yo no veo lo que yo veo hoy. Nunca en mi vida, nunca yo aprendí, nunca, ni en la Biblia, ni en los 20 siglos de la historia, que alguien cobre por adorar a Dios. Nunca. Sin embargo, eso es tan común hoy, tan normal. ¿Usted sabe lo que es una persona? Usted es una persona que lo invite a usted y le cobre $35 para escuchar a usted cantar. Eso es, hay que tener misericordia. Es como que David el salmista diga, venga que voy a tocar el arpa, $35 por entrar. Es una aberración, para mí aberración.
Y es bueno que salga ahí para que toda la iglesia de Cristo lo sepa. Es una abominación a Jehová. Amén. A mí no me importa que me llamen fanático. Yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios. Eso no se aprendió de Dios. Eso se aprendió de la farándula. La gente paga para escuchar a sus ídolos. Paga por escuchar el arte de la gente. Pero el arte que se dedica a Dios no es para que se cobre. Eso es indigno de Dios. ¿Cuántos Micaías hay hoy adorando a Jehová, pero con imágenes de tallas que no necesariamente es una figura de un Dios pagano, sino una práctica que es extraña y ajena a la naturaleza y a la revelación del Dios verdadero? Y la hora ha llegado en la cual los hombres de Dios y las mujeres de Dios y los profetas de Dios, aunque los tilden de locos, fanáticos, extremistas, deben decirle a la iglesia lo que ofende al Dios verdadero. Yo te puedo decir muchas cosas sin temor a equivocarme. Tengo tanta convicción que pongo mi cabeza en el cadalso para ser cortada con la claridad que lo veo. No sé cómo no se dan cuenta que ofende a Dios, porque es tan claro, tan evidente. Solamente que leer la palabra de Dios y leer la naturaleza de Dios y uno se da cuenta inmediatamente. Una vez alguien que Dios salvó y sacó de la cárcel, y se convirtió en la cárcel, tenía $300,000 de drogas, y me preguntó a mí ¿qué te parecía si se lo doy al Señor? Y digo yo, mira, dedícalo a otra cosa. Sí, ¿cómo va a ser? Pero no dice la Biblia que Israel salió de Egipto y despojó a Egipto. Pues ese dinero hay que traerlo al Señor. En un momentito. Despojaron a Egipto. Ellos trabajaron 430 años en Egipto de esclavitud y Dios estaba pagándole a su pueblo. Muy diferente. Escúchame lo siguiente. Una ofrenda no es lo que sobra en la calle que se le trae a Dios. Una ofrenda es una expresión de obediencia y de amor y de respeto al Dios que yo adoro. Y esa no salió de una ofrenda. Eso es lavado de dinero en el mundo. Tú no lo vas a traer ahora a la ofrenda de Jehová. Eso es una aberración. Ni aún los fariseos quisieron la ofrenda de Judas porque era ofrenda de sangre y de traición. Pero hay gente que no conoce a Dios. Y para vergüenza de vosotros, dice Pablo, lo digo. Hay muchos que están como los atenienses. Tienen una imagen al Dios desconocido. Están adorando a un Dios que no conocen. Llevan el nombre de Dios. Se llaman Micaías. Tengo el nombre, mi apellido del nombre de Jehová. Traen ofrenda. Ofrenda del dinero robado, del dinero maldito. Traen ofrenda porque apareció el interés. Aparentemente es una gratitud a Jehová, pero una mentira. No hay nada de gratitud a Dios. Es una burla. Una burla tomar parte de un dinero que apareció, que ya lo maldijo, y se lo trae a Jehová y no se lo da a Jehová. Hace ídolos para ofender a Dios. Aquí no está hablando de filisteos ni de amalecitas, sino hijos de Israel, conocedores del pacto. Oh, que Dios abra los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos. Cuántas cosas se hacen en el nombre de Jehová. Cuántas cosas se hacen en el nombre de Jehová. Se vende la adoración, se vende la alabanza, se usa la palabra, se trafica con ella para sacar el dinero a la gente. Se persuade a la gente con textos de la Biblia y con un montón de cosas para retorcerle el brazo a la gente.
Oye lo que te voy a decir. Cuando Pablo dijo que el que siembra escasamente cosechará, no está hablando de una ofrenda a Jehová. Está hablando de una ofrenda para los santos de Jerusalén. Estoy diciendo con eso que muchas veces se usan los textos mal. Una cosa, te voy a decir una cosa, debiéramos hacer diferencia entre lo que es una donación y una ofrenda. La donación puede ser para el predicador, la ofrenda solo para Dios. No hay ofrenda para el predicador ni para nadie. La ofrenda es para Jehová. Tú le puedes dar una donación a la iglesia, a los hermanos, pero no una ofrenda. Y muchos usan los textos y juegan con los textos. No saben hacerlo de otra manera. Porque han aprendido de los maestros de esta generación. Leen la Biblia, predican hermoso, no conocen a Dios, no saben lo que es una ofrenda para el gran yo soy. A Dios le llaman admirable, le cantan no hay nadie como tú. Y lo ofenden cuando traen una ofrenda que no es digna de él. Cuando venden la adoración, cuando venden los dones, cuando venden la unción. Estamos tan engañados que ni siquiera sabemos una forma correcta de hacer las cosas. Porque conocemos tantas que son engañosas que no hay una sola que sea verdadera. Que Dios nos ilumine. Hay una generación que se va a quedar sola. Hay una generación que será remanente. Hay una generación que será lo que quedará. Remanente fiel. Que conocía a Dios y le adoró tal como Él es. Y no como las tradiciones de los pueblos. ¿Qué le estamos enseñando a la nueva generación? La nueva generación está confusa. La nueva generación está escuchando muchas tradiciones de los hombres y no de acuerdo a Cristo. La nueva generación oye que con la boca adoramos a Dios y le decimos eres inigualable, no hay Dios como tú. Y cuando traemos la ofrenda y adoramos, hay una contradicción en lo que hacemos. Lo que hacemos no coincide. Está desentonado, está desalineado, está fuera de órbita. Aquí la madre de Micaía pertenecía a la generación anterior, pero era lo mismo. En el libro de los jueces no solamente hubo una generación, dice hay generaciones, pero es lo mismo, es una repetida igual. Una que no pudo salvar a la otra porque era igual o peor que la otra. No podemos dar a la nueva generación una experiencia con Dios, pero le podemos dar un testimonio acerca de Dios. Que si por causa nuestra no siguen a Dios, por lo menos por causa nuestra no van a maldecir ni a blasfemar su nombre. Hay dos maneras de vivir. O vivimos de tal manera que añadimos gloria a su alabanza, o vivimos de tal manera que somos tropiezo y causa para que la gente blasfeme el nombre del Señor. El que ama a Dios y vive para Él es lo mismo cuando está solo en su habitación, a la luz de su conciencia, que cuando está manifiesto delante de los ojos de los hombres. Integridad es cuando yo vivo en el secreto como vivo públicamente. Cuando no hay contradicción entre lo que yo vivo en la intimidad y lo que yo vivo en el secreto. Una cosa es vivir para Dios y otra cosa es vivir para agradar a los hombres o para que los hombres crean que yo soy. Tocando trompeta cuando ayuno, tocando trompeta cuando doy ofrenda, haciendo saber lo que hago como los fariseos. Pero el que quiera agradar a Dios tiene una recompensa. Es cuando ayuna se lava la cara para no tener el rostro
en mal aspecto para que nadie ni siquiera sospeche que estoy ayunando, porque yo lo estoy haciendo para Dios y esa es mi recompensa. Sigue conmigo. Versículo 5: y este hombre Micaía tuvo casa de dioses. ¿Qué tuvo este muchacho? Pues claro, si la mamá le dio un dinero para que haga dioses, e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Déjame decirte lo que son terafines. Terafines eran dioses domésticos, eran imágenes de animales, de figuras, de otras figuras, pero eran dioses domésticos, dioses de la casa, no dioses de los templos, sino dioses de las casas. Bueno, todo lo que es brujería y hechicería, idolatría es amuleto, pero para que sepan, el efod, ustedes saben que era parte de la vestimenta del sacerdote. El sumo sacerdote la tenía con el pectoral y todas las piedras preciosas, pero que los paganos lo usaban también. Era como un delantal, diríamos así, una faja que ponía aquí en el pecho, pero que los hijos de Israel lo usaron supersticiosamente. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Gedeón? Bueno, y este hombre Micaía tuvo casa de Dios. ¿Saben ustedes cómo la palabra que usa casa de Dios es Bet Elohim? Bet, casa, Elohim, Dios o dioses, porque la palabra Elohim es Dios, pero ahí es dioses porque son muchos dioses. ¿No? Que significa Bet Elohim. Eso debería ser casa de Dios, pero ahí es casa de dioses. Qué terrible lo que se hace con el dinero robado, dedicado a Jehová. Pobrecita madre, pobrecito hijo. Miren ustedes, otra de las cosas que hizo, consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Yo les dije al principio que ellos venían del monte de Efraín. ¿Y los sacerdotes de qué tribu deben ser? ¿De qué tribu? De Leví. Entonces, este hombre consagra, hace una casa de dioses y consagra a uno de sus hijos. Según la ley de Moisés, eso era un delito de muerte, establecer un sacerdocio que no fuera de Leví. En otras palabras, todo al revés. Diga, eso aprendió de su madre. La nueva generación nos está observando. A ver qué vivimos. Versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este texto se repite muchas veces en el libro de los jueces. Y es una descripción de cómo era ese tiempo. No había rey, no había gobierno. Cada uno hacía lo que quería. Cada uno era su propio rey, su propio señor, su propio consejero. Amén. Bueno, usted puede interpretar, bueno, lo que quiere decir no había rey era porque el reinado vino después, comenzó con Saúl. Quiere decir que no era en tiempo de los jueces y no había rey todavía en Israel. ¿Pero qué eran los jueces? Bueno, no eran reyes, pero eran gobierno. ¿O no? Eran gobierno ellos. ¿Y por qué dice que no había, que cada uno hacía lo que le daba la gana? Era un tiempo de anarquía. No había dirección. Porque gobierno no solamente es alguien que se sienta y gobierna, porque en muchos lugares hay gobierno. Hay gobierno un gobierno nombrado. Sin embargo, no hay gobierno. Hay anarquía.
Y ni siquiera el que está sentado reinando respeta la ley. O no pasa en otros países que todos los días tienen que quitar al presidente porque se robó un montón de millones. Y es el primero que viola la ley. Pues no hay ley. Aunque haya gobierno, no hay gobierno. No era que no dice ahí que habían jueces en Israel que gobernaban 40 años, 50 años. ¿Cómo que no había gobierno? No era, significa que no había reyes. No había reyes porque no se llamaba así el reino en ese tiempo. Eran jueces, pero el juez era como un rey. Era un gobierno. ¿Cómo es que no había rey? Por eso añade que cada uno hacía lo que le daba la gana. Qué triste, mis hermanos. Qué triste. La importancia que tiene el gobierno. Cuando hay dirección. Hay que orar a Dios para que haya dirección en la iglesia. Y no dirección de hombres, sino dirección del Espíritu. Ahora estamos en el régimen del Espíritu. Y el régimen del Espíritu es gobierno del Espíritu. El que tiene que gobernar la iglesia es el Espíritu Santo en el señorío de Cristo. Dios no está comprometido con las buenas ideas, sino con sus ideas. Dios me reveló tiempo atrás, y lo escribimos en el libro Manual para la vida Manual de la vida del Espíritu, que el pecado de Israel fue contra el Hijo, y el pecado de la iglesia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús envió al Espíritu Santo primeramente con relación al mundo a convencer al mundo de pecado. La tarea en el mundo es convencer a los hombres de pecado para que vengan a Cristo. La función del Espíritu en la iglesia es guiarla a toda verdad. O sea, darle gobierno, darle dirección, darle consejo. La iglesia ha sustituido al Espíritu Santo por las juntas, los comités, las deliberaciones. Y cuando usted dice, déjeme orar a Dios, se ríen de usted. Es una cosa extraña. Cuando Pablo aún decía, oren por mí, hermanos, para que yo vaya y yo no sea estorbado. Oren por mí para tal cosa. Me ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, decían los apóstoles. Ahora no. Cuando no hay gobierno, el pueblo perece. Y a esta generación le faltaba gobierno. No había dirección de Dios. Yo he visto profetas en medio de un montón de líderes, y ver los líderes turbados, cada uno con una idea diferente. Viene un profeta y en un minuto decide pa. Y todo el mundo dice, wow, pero ¿qué es esto? ¿Qué sabiduría? Bueno, es que es iluminación de Dios. Cuando Dios habla, los hombres aprenden justicia y aprenden sabiduría. Aquí no había nada. ¿En qué se basa el gobierno? El gobierno se basa en la revelación de Dios, se basa en el temor de Dios, se basa en la naturaleza de Dios. Aquí ¿qué había? Ignorancia total. Nadie se sometía a nadie, cada uno hacía lo que quería. Siga conmigo. Había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Diga joven. Diga joven. Joven. Muy importante, ahí la palabra joven no está de más. La palabra joven significa que no tenía edad para ser sacerdote. Eso es lo que quiere decir joven. Un sacerdote tenía que ser a los 30 años. A decirle joven levita, decía, no tenía 30 años, no podía ministrar. Pero como no había gobierno, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. ¿Cuántos jóvenes levitas hoy están ministrando en casas de dioses? Y digo en casa de dioses porque no es casa de Jehová, no es Betel, casa de Dios y puerta del cielo, sino casas inventadas, visiones personales, casas de conveniencia. Mi ministerio que yo fundé, yo fundador, casa de dioses. Es como el pecado de Jeroboam. Jeroboam cambió las fiestas de las Pascuas, las fiestas de Israel. A cualquiera lo alquilaba y lo hacía sacerdote. Cambió los tiempos y la ley como el anticristo.
Cuando Dios dice que son 30 años, son 30 años. Además, los levitas y sacerdotes de Jehová ministran en la casa de Jehová, no en la casa de dioses. Y ahora está hablando de un ministro aquí. Este es un ministro. Ahora el mensaje para los ministros. Y había un joven de Belén, de Judá, versículo 7, de la tribu de Judá, el cual era levita, forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita respondió: soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Eso se llama un mercenario. Yo me voy a quedar donde me den una ofrenda, donde me alquilen. Yo soy un ministro. Yo tengo que vivir del altar. Así como vivo del altar. Bueno, en aquel tiempo era justificable porque a los levitas no se les dio herencia, tenían que vivir de sacerdocio. Y dice: bueno, ¿yo dónde voy a vivir? Donde me renten. Son mercenarios. Donde me den una ofrenda. Que a veces predican no para edificar al pueblo, sino por la ofrenda. Y eso es tan común. Hay quienes yo tengo que aconsejarlos. Y, ay, cuídate. Yo no dudo que Dios te mandó por las naciones a predicar, pero cuídate que tú no vayas a llevar el pan al pueblo por la ofrenda. Que no debe ser ofrenda, sino donación, porque ofrenda solamente es para Dios. Cuidado, porque nos convertimos en mercenarios. Como la descendencia de Elí, que tuvo que mendigar sacerdocio para comer por la maldición que hubo sobre la casa de Elí. Voy donde pueda vivir, donde encuentre lugar, donde me paguen, donde se me abra la puerta y me den una ofrenda. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás mi padre y sacerdote. Porque así veían a los sacerdotes como padres. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita, claro, se quedó. Pertenecía a la nueva generación. Siga conmigo. Agradó pues al levita morar en aquel, dice, con aquel hombre. Claro que le agradó, si había salario. Y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita. Ay, santo Dios. Lo ordenó, lo ordenó. Hay quienes ordenan y hay quienes ordeñan. ¿Sabe quiénes ordeñan? Ay. ¿Ustedes creen que Micaía tenía autoridad para ordenar a un levita? Santo Jehová. ¿Cuántas leyes violadas? Ustedes saben ahora la gente que están siendo declarados apóstoles y apóstolas y apóstatas. Es un desastre lo que hay con la ordenación hoy. Desastre, puro desastre. Cuando Dios dice que aún a los diáconos hay que probarlos. Ahora no. Yo tengo una seguridad en mi espíritu que Dios pedirá cuenta a los que son ligeros poniendo la mano. A los que son ligeros poniendo la mano y declarando apóstoles a todo el mundo sin haber sido aprobados por Dios y por la iglesia, bajo tu propio criterio. Cuando Dios dijo que tengamos cuidado, hay que ser probados y aprobados. Cuando usted le pone la mano a alguien y lo ordena, usted es responsable de lo que esa persona haga toda su vida, porque usted le está delegando autoridad a esa persona.
Versículo 12. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Escuchen ahora. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Diga, Micaía, diga conmigo, Micaía creía en la prosperidad. En la prosperidad. Mensaje de esta generación, la prosperidad. Dios me va a prosperar por esto y esto y esto y esto. ¿Saben ustedes, de acuerdo a la ley, quiénes eran prosperados? Los que vivían de acuerdo a la ley. Benditos son, según la ley, son prosperados en el campo, en la ciudad, al entrar, al salir, largura de días, salud, liberación, victoria contra los enemigos. ¿Para quiénes? Para los que obedecieran la ley. Entonces, él dice: bueno, ya comencé a hacer algo correcto. Yo ordené a mi hijo, y mi hijo no es de la tribu de Leví. Como mi hijo no es de la tribu de Leví, yo no estaba bien, pero ahora tengo un levita, ahora yo estoy bien, estoy de acuerdo a la ley, voy a ser prosperado. Ay, Señor. ¿Cuántos hay que creen que Dios lo va a prosperar porque tienen un levita en su casa? Voy a ser bendecido porque fulano, el apóstol, es mi cobertura. Ahora sí es verdad. Estoy bajo autoridad. Ahora sí estoy haciendo las cosas bien. Una vez iba en un avión y el avión se sacudía de arriba abajo. Y todos temblábamos. Y cuando nos bajamos, la que andaba conmigo me dijo: yo sabía que ese avión no se iba a caer porque tú ibas en el avión. Y tú eres el hombre del propósito. Digo yo, yo también iba temblando y orando al Señor. Y orar, en la confianza de él, no es que Dios nos va a proteger, sino que yo iba en el avión. Bueno, gloria a Dios. Yo entendía al hermano, por favor, yo lo entendía. ¿En qué está basada nuestra fe, hermano? En que soy amigo de Pablo Colón. En que Radamés Hernández ora siempre por mí. ¿Dónde está tu seguridad de prosperidad, hermano? ¿Cuántas veces es una burla? Ahora sí es verdad que Dios me va a bendecir por esto y esto. Ya comencé a ayunar. Ahora sí es verdad que Dios me va a bendecir. Ya comencé a ir a la iglesia. Ahora sí. Ay, Señor. ¿Saben ustedes lo que narra el capítulo 18 completo? Miren cómo comienza el 18:1. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de la tribu de 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen, explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? Una buena pregunta. ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Oh, ¿quién te ha traído aquí? Oh, el Señor me envió aquí.
¿Y qué haces aquí? Soy ministro. ¿Y qué tienes aquí? Me están dando 10 ciclos de plata por año, comida y casa. Estoy ministrando aquí, enviado por Dios. Y él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Me ha tomado. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. El 14, 18, 14. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Dígase, robaron los dioses. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos les respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca. Eran guerreros. Y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Diga, segundo llamado. Oh, me hicieron un llamado, hermano. Yo era padre y ministro de una casa, y ahora me hicieron un llamado. Miren ustedes ahora qué llamado le hicieron. Oigan bien. Dice aquí, es mejor que seas, última parte de 19, voy a leerlo completo, 19. Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Wow. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Ay, se alegró el hombre. Wow, me ascendieron. Ahora soy apóstol. Era sacerdote en una casa de dioses y ahora voy a ser sacerdote de una tribu, apóstol. Y se alegró el hombre. ¿Qué hacen ahí? Robándose a los dioses sagrados. Cállate, que te vamos a ascender. Cállate. Te vamos a hacer grande entre nosotros. Si es así, sí. Entonces vámonos. Tremendo. ¿Qué generación? Los ministros de la nueva generación. Era joven. Versículo 21. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes? ¿Qué has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. O sea, se están marchando. Dice, ¿qué más me queda? ¿Qué más me queda? Sino perseguirlos a ustedes. ¿Por qué pues me decís, qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, dice, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan. Parece que sabían de los temperamentos, que los coléricos acometen y arremeten. Y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Ay, ay, ay. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino. Y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, por lo menos era inteligente, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía,
juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Atención aquí. Dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, ahora toda una tribu. Y Jonatán, atención, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así estuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, o sea, hasta que se llevaron el arca en tiempo de Elí. Atención aquí, Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Hermanos, yo no sé si Jonatán era el levita este, pero aquí dice, y Jonatán, hijo de Gersón. Gersón era el hijo de Moisés, eso lo sabemos por el Éxodo. Hijo de Moisés, quiere decir que la descendencia de Moisés se metió en este lío. Atención aquí. Gersón, le hacen el libro del Éxodo, era el hijo de Moisés. Jonatán era el nieto. Estaban allí sirviendo de esta manera con ídolos, la descendencia de Moisés. La Biblia no dice nada de Gersón, los hijos de Moisés no dice nada, pero aquí aparece de Moisés, el gran Moisés. Los hijos de Moisés, el hombre que dio la ley, que le habló a Israel de que solamente adoren a Jehová, estaban aquí en Dan, allá arribota. Terrible. Qué tremenda enseñanza. Los hijos de Moisés, los nietos de Moisés, participando de esto. El hombre que dio la ley, el hombre que rompió la ley allí cuando adoraron el becerro. Y Gersón estaba allí mirando a su papá bajando del monte con el rostro iluminado. A menos que esto no sea una calumnia que escribieron ahí. Puede ser una calumnia que escribieron ahí, pero yo lo dudo. En mi país dice que a cualquiera se le muere un tío, pero algunos que están huérfanos, que no tienen familia, tantos que se le han muerto. Peleando por los ídolos en Israel. ¿Qué generación? Peleando por los ídolos. Robándose los ídolos. ¿Qué generación? En vez de abandonar los ídolos, pelean por los ídolos. Creen que van a tener prosperidad. Porque hacen algo correcto, entre comillas. Las cosas más raras y más extrañas acontecieron en los 300 años del periodo de los jueces. Esta gente necesitaba una experiencia con Dios. No revelan que conocieron al Dios de Israel. No podemos decir que no se lo enseñaron. ¿Creen ustedes que Dios, que Moisés no le enseñó a Gersón? Que no se le enseñó a su nieto Jonatán, que menciona ahí.
¿saben ustedes qué sucede? Óyelo bien. Oye el final de esto. Oye el final de este mensaje por el Espíritu Santo. Mire bien dónde usted pierde el camino. En el aspecto espiritual, las caídas son imperceptibles. Nadie cae precipitadamente en un día. Nadie se desvía en un momento. Siempre es un proceso. Uno puede caer en un momento, pero no desviarse. Usted se desvía una pulgada en un minuto, y en un mes otra pulgada, y en unos años usted no sabe dónde está. Lo que pasó con esta generación fue que las cosas comenzaron a hacerse mal en un momento dado, y siguieron haciéndose mal, haciéndose mal, haciéndose mal, haciéndose mal. Y aunque se enseñaba de una manera, se vivía de otra manera. Y siempre ha sucedido así, y hoy también sucede así. Según la doctrina de la iglesia es esto, pero según la práctica es esto. Según lo que se predica es esto. Miren, en el púlpito, cuando estamos acá, hermanos, de los tremendos mensajes que ocurren aquí, y usted ve claridad. Oye, que habla con claridad ese varón, pero qué claridad. Cuando usted se baja y lo ve practicando dos cosas, por eso no está de acuerdo con lo que él predicó en el púlpito. Porque parece que el hablar aquí es como una forma, un decir, una manera de que ustedes escuchen lo correcto. Y después lo que hago está divorciado de lo que digo. Entonces, nuestros hijos, la nueva generación, a quienes formamos en el ministerio, a quienes formamos para que nos sustituyan, ven eso. ¿Y qué creen ustedes que van a hacer? Lo mismo. Pregúntenle a Micaías quién era Jehová. Oye, como mi nombre. Vale, como dicen en España. Como mi nombre. El único, el verdadero, el todo. Pero, ¿y para qué tú necesitas esos diosesitos de la casa? Si es el único, el incomparable. Es importante lo que hacemos a favor de la nueva generación. Y es importante lo que Dios va a hacer por la nueva generación. Ya que no podemos darle una experiencia con Dios, enseñémosle bien con las palabras correctas y con las vidas correctas, para que no le seamos de tropiezo, sino de bendición. Y cuando Dios quiera darles la experiencia con Él, que no tengan confusión como sucede aquí en el libro de los Jueces. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es un mensaje agradable, lo entendemos. No es agradable, porque todo lo que tiene que ver con exhortación y reprensión no es agradable. Y la reprensión es molesta al que deje el camino. Pero cuando te amamos, cuando te tememos, cuando te queremos agradar, recibimos con beneplácito la exhortación para corregirnos. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Señor, estamos formando una nueva generación. Dependiendo cómo actuemos, será la próxima generación. ¿Qué responsabilidad tenemos, Señor?
tenemos que actuar no solamente para ti y para nosotros, sino para ellos, para los que han de venir después de nosotros. Qué responsabilidad vivir correctamente y enseñar correctamente. Qué responsabilidad no vivir contradicciones para no dejárselas a nuestros hijos. Dios mío, que nadie tome con liviandad esta enseñanza. Por favor, ten misericordia de nosotros. No solamente de nosotros los que estamos acá, no solamente de aquellos que están viendo este mensaje a través de la televisión, sino oramos por tu iglesia en toda nación y tribu y lengua y pueblo. Señor, aunque hemos hablado con celo, no es nuestro espíritu criticar a la iglesia, a la novia del Cordero, sino exhortarla con el celo santo. Porque de nosotros, en un aspecto, depende lo que surgirá en la nueva generación. Ayúdanos a hacer verdad, a practicar justicia, a vivir en santidad, a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra de lo que hemos aprendido, para que la generación que aprende de nosotros aprenda correctamente y más adelante tú puedas usar eso para que eso contribuya a formar una generación conforme a tu corazón, que no sea igual a nosotros, sino mejor que nosotros, que nos supere, porque tú nos llevas de gloria en gloria. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.com.